de ayudar a la penetración soldando con MIG-MAG, hay también, aparte de hablar de voltaje de corriente, de velocidad de hilo, de mezclas de gases que nos pueden ayudar a conseguir mayor o menor penetración, hay dos conceptos básicos que nos pueden ayudar también a conseguir variar la penetración de las soldaduras sin tener que modificar parámetros de velocidad de hilo y de voltaje. Son las que se pueden ver aquí en la imagen. Por un lado tenemos la longitud del hilo libre o stick out, que es como se le suele llamar a la distancia de hilo que queda a la vista. En este ejemplo se ha sacado la punta de contacto por fuera de la tobera para que se vea mejor. La punta de contacto es el lugar donde el alambre coge la corriente, y a esta longitud, desde la punta de contacto hasta la unión, se la llama longitud de hilo libre, o en algunos libros se coge el término en inglés de publicaciones pues en lengua inglesa como stick out. Y aparte de esto, tendríamos otro concepto que es este de altura de arco, que hemos llamado campana aquí en este ejemplo, que se trata del punto donde el hilo pasa de sólido a líquido. Esto, como ya hemos visto cuando hablábamos de los modos de transferencia, pues supone que en el modo de cortocircuito el alambre se aporta a la soldadura en forma de gotas más o menos gruesas, esto sucede muchas veces en un solo segundo, con lo cual no es perceptible a simple vista, o que utilizando, por ejemplo, la transferencia en spray, pues llega un momento en que la temperatura del alambre en este punto es tan alta que literalmente en vez de gotas grandes, lo que hace es que se rocía en forma de gotas muy pequeñas. Digamos que este parámetro, el de la altura de arco, es algo que ya habíamos hablado de él en otro vídeo. Podemos modificarlo para conseguir. En algunos equipos ya tiene un mando concreto que no hay que confundir con la longitud de hilo libre, que ahora hablaremos de ello, pero la altura del arco es algo que ya tiene un control propio en la mayor parte de los equipos más modernos, donde podemos manipular este punto donde se funde el alambre y podemos hacer que baje o suba. En principio, lo que va a cambiar es que si le pedimos a la máquina que el punto donde se funde el alambre se eleve, al final lo que vamos a conseguir, si nos fijamos en esta figura, es que el triángulo de material fundido que está representando esa parte de hilo que cambia de fase de sólido a líquido, suba. Si gana en altura, aumenta la base, y eso supone que con la misma corriente nos quedaría un cordón más ancho con menor penetración, dado que la misma corriente se está repartiendo en un área más grande. Si por el contrario le pedimos a la máquina que baje la altura de arco y el hilo se queme más cerca de la unión, este hipotético triángulo tendría menos altura y por tanto también se reduce la base. ¿Qué supone eso? Que la misma energía se está repartiendo en un área más pequeña, y lo que representa o lo que implica al final es que en ese área más pequeña el cordón queda ligeramente más redondeado, pero aumenta la penetración, simplemente variando este parámetro. Esto que acabo de explicar se puede poner de acuerdo con las variaciones de longitud de hilo libre que desde siempre pues, se han hecho y a las que se ha recurrido en soldadura manual para conseguir aumentar o reducir la penetración de los cordones. Para esto está la ley de Ohm. Aplicada a la soldadura sería de la siguiente manera. Nos dice que el voltaje, es decir, el valor de corriente que usamos como referencia a la hora de soldar con MIG-MAG, es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Qué supone esto? Pues que a la hora de variar la resistencia por el conductor, para que el voltaje se mantenga constante, dado que estamos utilizando las máquinas de MIG-MAG no son como las máquinas de electrodo o TIG. Las máquinas de electrodo o TIG son de intensidad constante. Las máquinas de MIG-MAG son de tensión constante. La unidad de la tensión es el voltaje. Entonces, el voltaje siempre se tiene que mantener, o la máquina procura mantenerlo constante. Entre otras cosas, para que todo lo explicado anteriormente, que el alambre se pueda fundir en el punto donde le marquemos,
y que pueda cambiar de sólido a líquido en modo spray, cortocircuito o arco pulsado, necesita que la máquina esté suministrando un parámetro de voltaje de forma constante. Como hemos visto, al voltaje pues, va asociado a una velocidad de hilo, y lo que hacemos es que hacemos avanzar un alambre, el alambre con el que estamos soldando, hacia la unión a una velocidad concreta, haciendo pasar por él un voltaje que, puestos de acuerdo ambos, consigue que se alcance la temperatura en la punta del hilo en el momento que nosotros necesitamos. Con lo cual, la máquina juega con estos dos parámetros para mantener el voltaje siempre constante. ¿Cómo podemos utilizar la ley de Ohm entonces para conseguir mayor penetración sin variar la corriente? Imaginemos que estamos soldando con un parámetro de 18 voltios y queremos aumentar la penetración sin tener que subir este valor de voltaje, que lo que haría también sería necesario subir la velocidad de hilo. Podemos jugar con la ley de Ohm, es decir, a la hora de buscar mayor penetración, el parámetro que hemos visto antes de longitud de hilo libre, es decir, la distancia de hilo desde la punta de contacto hasta la unión, podemos modificarlo, es decir, podemos soldar con longitudes de hilo más cortas o podemos soldar con longitudes de hilo más largas. En realidad, la limitación aquí está un poco en el gas de protección, es decir, no podemos alejarnos demasiado porque el gas de protección dejaría de hacer su función, que es mantener la atmósfera fuera de la zona en la que estamos soldando, con lo cual, pues más o menos mínimo y máximo esta longitud de hilo, pues estaríamos hablando de entre medio centímetro, 5 milímetros, o aproximadamente pues 1,5 centímetros, unos 15 milímetros. Pero nos da juego entre esas longitudes a poder trabajar con longitudes de hilo libre más cortas o más largas. En el caso de reducir la longitud de hilo libre, se consigue con el mismo valor de voltaje mayor penetración que si soldamos con longitud de hilos más largas, donde vamos a conseguir menor penetración. ¿Cuál es la razón? Pues que a esos 18 voltios de corriente, para que se mantengan constantes, en este caso, disminuir la longitud de hilo libre, lo que va a hacer es reducir la distancia entre este punto y este otro de la unión. Con lo cual, la corriente eléctrica tiene que viajar por una longitud de hilo hasta aquí, hasta convertirse en líquido, menor que en este caso, donde la corriente eléctrica tiene que viajar por un conductor más largo. ¿Qué supone esto? Acortar la longitud de hilo libre supone que la resistencia al paso de la corriente por una longitud de hilo más pequeña disminuye. Para que esto se mantenga constante, si la resistencia disminuye, la intensidad tiene que aumentar, con lo cual está llegando más corriente a la pieza, por tanto, más penetración con longitudes de hilo libre cortas. En el caso contrario, pasaría al revés. Si aumentamos la longitud de hilo libre, hay que decir que aumentarla o disminuirla se debería de hacer de forma lenta y gradual para que la máquina pueda poner en marcha este mecanismo y compensar uno u otro. A la hora de alargar esa longitud de hilo libre, haciéndolo de una forma progresiva y suave para que la máquina pueda compensar de alguna forma y mantener el voltaje constante, supondría aumentar la longitud del hilo, mayor resistencia, porque el alambre por el que tiene que pasar la corriente desde la punta de contacto hasta la unión ahora es más largo, y todos los elementos al paso de la corriente, no hay un conductor perfecto, todos ofrecen más o menos resistencia. Entonces, simplemente el hecho de aumentar la longitud aumenta la resistencia al paso de la corriente. Para que el voltaje se mantenga constante, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Es decir, si la resistencia aumenta, la intensidad tiene que bajar, con lo cual llega menos energía, con el mismo valor de voltaje llega menos energía a la pieza, menor penetración que en el caso de la longitud de hilo más corta. Todo esto tengo que decir
que entender todo esto y llegar a comprenderlo y manejarlo, y bien está tener la oportunidad de poder aprovechar para mencionarlo, se lo debo al maestro Severiano Varela, que me dedicó su tiempo y sus conocimientos para hacerme ver que esto, desde mucho antes de las máquinas sinérgicas de las que disponemos ahora, cuando se soldaba y todavía hoy, cuando tienes disponible una máquina mecánica tradicional donde no tienes programas para poder atender cosas como la que acabamos de explicar antes en cuanto a variar la altura del arco y conseguir variaciones de la penetración simplemente moviendo apretando un botón o girando una rueda. En este caso, bueno, pues esto es un poco la forma en la cual los soldadores más tradicionales, con máquinas mecánicas sin sistemas de ayuda, conseguían variar la penetración. Esto, claro, se puede llevar al otro extremo, es decir, si tenemos una pieza delgada en la que queremos evitar que la soldadura nos perfore esa chapa, pues podemos ir progresivamente aumentando la longitud del hilo libre, por lo cual va a llegar menos intensidad de corriente a la pieza, va a disminuir la penetración y vamos a conseguir de alguna forma pues compensar o reducir el riesgo de que se nos llegue a perforar en espesores delgados.